Hola, soy Iván Vallés y voy a explicar el diseño de la capa física, cableado de cobre. Este trabajo ha sido realizado junto a los compañeros Nicolás Requena, Javier Mínguez y Alejandro Nebot para la asignatura Arquitectura de Redes de Computadores de la Universidad de Valencia. En primer lugar, vamos a explicar los tipos de cables. Empezamos con los más utilizados. El par trenzado. Se ha convertido en el estándar para las nuevas instalaciones. Entre ellos, los más utilizados son el UTP de tipo 3 para línea telefónica, podemos verlo en la figura 1 junto a su conector, y el UTP de tipo 5 para la línea de datos, el cual podemos verlo en la figura 2 junto a su conector. A continuación tenemos el cable coaxial, el cual se utiliza para redes pequeñas pero está obsoleto. Podemos ver una imagen de este cable en la figura 3 y del conector en la figura 4. Hemos decidido añadir también la fibra óptica. Este cable no entra dentro de nuestro proyecto, ya que no es un cable de cobre, pero hemos decidido comentarlo. La fibra óptica se utiliza para conexiones backbone, troncales. Podemos ver un dibujo explicativo en la figura 5. Aspectos a considerar. Hemos decidido que era importante comentar que se pueden combinar diferentes tipos de cableados en una misma red, y que en la instalación deben tenerse en cuenta también los costes de instalación. Pasamos a describir los pasos para seleccionar un tipo de cable. En primer lugar, tenemos que determinar el ancho de banda que requiere nuestra red. En segundo lugar, tenemos que decidir si queremos poner cable apantallado o no apantallado. En tercer lugar, tenemos que determinar los atributos eléctricos necesarios en base al ruido electromagnético. Tenemos que considerar los niveles E1, E2 o E3 según el criterio MICE que explicaremos a continuación. En cuarto lugar, seleccionamos el cable de 2 o de 4 pares. En quinto lugar, determinamos los niveles de MIC, es decir, mecánico o de ingreso o climático necesarios. En sexto lugar, determinamos los atributos extra del cable, como la flexibilidad, etc. Vamos a explicar en qué consiste el criterio MICE. El criterio MICE es un criterio de clasificación en el cual tenemos diferentes factores como mecánicos, de ingreso, climáticos o electromagnéticos que nos determinan el cable a elegir conforme a nuestras necesidades. Como vemos, se clasifica cada factor en 3 niveles, de menor a mayor dureza, siendo por ejemplo M1 una dureza baja en el aspecto mecánico y M3 una dureza alta en el aspecto mecánico. En cuanto a los aspectos mecánicos tenemos, por ejemplo, vibraciones, impactos, etc. En el aspecto de ingreso tenemos líquidos o partículas. En el aspecto climático tenemos temperatura o humedad y en el aspecto electromagnético tenemos, por ejemplo, campos magnéticos. Existe una serie de tablas para determinar qué nivel tenemos que escoger en cada factor del criterio MICE. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla para el factor mecánico. Si tenemos una máquina que ofrece un impacto de 10 joules y tenemos que pasar el cable cerca de ella, tendremos que escoger el nivel 2 para el factor mecánico, como vemos en la tabla. Estas tablas pueden ser consultadas en la guía para la selección de cables de Ethernet de Rockwell Automation. Existe una estrecha relación entre el ancho de banda requerido por nuestra red y el tipo de cable que escogeremos. Aquí tenemos una tabla en la que se detalla diferentes anchos de bandas para tipos de cables. Por ejemplo, si tenemos un ancho de banda de 500 MB por segundo, escogeremos un cable Cat5e. Otro aspecto importante a considerar es si queremos un cable no apantallado o UTP
o un cable apantallado, STP. Aquí tenemos una tabla en la que aparecen distintos casos en los que tenemos que escoger cable apantallado y distintos casos en los que tenemos que escoger cable no apantallado. Por último, una duda que aparece también al diseñar una red es si escogemos cables de 2 pares o de 4 pares. Los cables de 2 pares se utilizan para instalaciones 10 o 100 base T y aplicaciones con espacio para cableado limitado. Los de 4 pares se utilizan para instalaciones superiores a la 100 base T, para backbones o para aplicaciones de voz y vídeo. Y aquí termina la presentación del diseño de la capa física, cableado de cobre. Hay más información disponible en la memoria adjunta.